Bienvenidos a Traición y Venganza, el canal donde las historias más intensas de familia, secretos y justicia salen a la luz. Si te gustan los relatos llenos de emoción, giros inesperados y verdades que cambian vidas, suscríbete, porque algunas traiciones vienen de donde menos lo esperas. Mi nombre es María Torres, tengo 43 años, y durante 10 años pagué $1,800 al mes para cubrir los gastos médicos de mis padres. Pero el día que perdí mi trabajo, mi madre no me preguntó si estaba bien. Me dijo: consigue otro trabajo más rápido esta vez. No preguntó por mí, preguntó por la próxima factura. Ese fue el día en que dejé de pagar. Un mes después, durante la cena de Pascua, puse sobre la mesa 10 años de estados de cuenta bancarios, frente a toda mi familia. Y mi madre, ya sabía lo que había dentro. Pero antes de llegar a ese momento, déjame llevarte 12 años atrás, al invierno en que todo comenzó. Cada último sábado del mes me sentaba en la mesa de mi cocina después de que mi hija Lucía se dormía. La casa estaba en silencio, solo se escuchaba el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj marcando casi la medianoche. Sacaba mi chequera, escribía la cantidad, $1,800. Rasgaba el cheque, lo doblaba, lo metía en un sobre blanco, y lo sellaba. Después de tantos años, podía hacerlo con los ojos cerrados. Todo empezó en 2014 cuando mi padre, Jorge, tenía 61 años. Había trabajado toda su vida como electricista, arrastrándose por techos, agachándose en espacios estrechos. Hasta que un día, su rodilla simplemente dejó de funcionar. 3 meses después, la otra también. Doble operación. El seguro cubrió las cirugías, sí, pero no lo demás. Rehabilitación. Medicamentos. Seguros complementarios. Consultas. Era un agujero financiero enorme. Mi madre, Carmen, no trabajaba desde hacía décadas. La pensión apenas cubría comida y casa. Yo tenía 33 años, acababa de ascender a contadora senior, y me dije a mí misma: esto es temporal, solo hasta que papá se recupere. Eso me lo repetí por meses, hasta que dejé de repetirlo. Luego dejé de pensarlo. El cheque se volvió automático. Como pagar la luz, solo que la compañía eléctrica al menos decía gracias. Mi madre no. Ella solo confirmaba: María, ¿ya lo enviaste? La farmacia llamó por la medicina de tu padre. Ese era su gracias. Intenté una vez mencionar a mi hermano Luis. Tenía buen trabajo, buena vida. Pero mi madre me interrumpió antes de terminar. Tu hermano tiene su propia familia. No empieces. Y no empecé. Durante 10 años. Solo seguí pagando, en silencio. Hasta que llegó un día que lo cambió todo. Fue un miércoles por la noche, unos meses antes de perder mi empleo. Lucía estaba fuera, y yo abrí una hoja de cálculo que llevaba años manteniendo. Fila tras fila. Mes tras mes. Año tras año. Deslicé hasta el final, y dejé que la fórmula hiciera su trabajo. $216,000. Me quedé mirando ese número. No reaccioné, hice lo que siempre hago. Comparé. Ese dinero era el enganche de una casa. La universidad completa de mi hija. Años de estabilidad. Y entonces abrí otra cuenta. El fondo universitario de Lucía. Balance $6,200. Debería haber tenido casi el triple. La diferencia estaba en el botiquín de mis padres. Cerré la computadora. Y por primera vez dejé de ver esos pagos como ayuda. Empecé a verlos como un sacrificio. No por mis padres, sino a costa de mi hija. Y eso cambió todo. El día que perdí mi trabajo fue un martes, lo recuerdo perfectamente. A las 10:14 de la mañana, mi supervisor se acercó a mi escritorio con una mujer de recursos humanos que nunca había visto. Tenían esa sonrisa ensayada, esa mirada que ya te dice todo antes de que hablen. La empresa está reestructurando. Tu puesto ha sido eliminado. 14 años, reducidos a una conversación de 20 minutos y una caja de cartón. Salí bajo la lluvia, cargando mis cosas.
La caja se mojaba por un lado, tuve que sostenerla por debajo para que no se rompiera. Dentro estaban mi taza favorita, una foto de Lucía, y una planta que ya se estaba muriendo. Así terminó mi carrera. Me senté en el auto sin encenderlo. La lluvia golpeaba el parabrisas, pero yo no movía los limpiaparabrisas. Y entonces, llamé a mi madre. No quería dinero. Ni consejos. Solo quería que dijera. Lo siento, hija. Contestó en el tercer tono. María, estoy viendo mi programa. Mamá, me despidieron hoy. Hubo 3 segundos de silencio. Los conté como siempre cuento todo. 1, 2, 3. Y entonces dijo. Consigue otro trabajo más rápido esta vez. La medicina de tu padre se paga el jueves. No preguntó cómo estaba. No preguntó por Lucía. Solo habló del jueves. Colgué y me quedé en el auto otros 20 minutos. En algún punto entre el minuto 8 y el 15, algo dentro de mí cambió. Dejé de sentir culpa. Esa semana, cuando llegó el sábado, me senté en la mesa como siempre. Saqué la chequera. Y luego, la guardé otra vez. El sobre se quedó vacío. 2 semanas después, llegó la primera carta a casa de mis padres. Un aviso educado del seguro, pago atrasado. Esa noche mi teléfono sonó. Hay una carta del seguro, dijo mi madre sin saludar. ¿Qué hiciste? No hice nada, mamá, y ese es el punto. Silencio. Tu padre necesita su medicina. Si le pasa algo, será tu culpa. Me apoyé en la cocina. Tenía las manos oliendo a cebolla, los ojos ya me ardían. Perdí mi trabajo, dije. No puedo pagar $1,800 que no tengo. Entonces pide prestado. Tú siempre resuelves las cosas, María. Esas palabras sonaban como un cumplido. Pero no lo eran. Significaban, ese es tu trabajo. Colgué y seguí cocinando. Esa noche no volvió a llamar. Pero yo sabía lo que estaba pasando. El sistema había dejado de recibir dinero, y ahora buscaba otro lugar de donde sacarlo. El jueves siguiente mi hermano Luis me llamó. ¿Qué está pasando con el seguro de mamá y papá? Podía escuchar la televisión de fondo. Él estaba cómodo, como siempre. Perdí mi trabajo, Luis. Te lo dije. Sí, pero mamá dice que dejaste de pagar, así, de repente. Respiré hondo. ¿Cuánto crees que he estado pagando? Hubo una pausa. No sé, unos cientos al mes. $1,800 al mes. Durante 10 años. Silencio. Eso no puede ser. $216,000. Tengo todos los registros. El tono de su voz cambió. Ya no era seguro, ya no era cómodo. ¿Por qué no dijiste nada? Lo intenté. En acción de gracias. Mamá dijo que yo solo estaba cansada. Escuché su respiración al otro lado. Déjame hablar con mamá, seguro podemos arreglar esto. Esa frase, la había escuchado toda mi vida. Déjame hablar con mamá. Significaba, no voy a hacer nada ahora. 2 días después volvió a llamar. Su voz sonaba, diferente. Ensayada. Mamá está muy herida. Dice que haces esto por enojo. Cerré los ojos. Por supuesto. No era una mujer sin dinero. Era una hija desleal. No puedo pagarlo, Luis. Te mandaré algo para ayudar. Pero cuando consigas trabajo tienes que volver a hacerte cargo. Esto es lo tuyo. Lo mío. Como si fuera una responsabilidad que yo había elegido. Esa ayuda fue de $200, una sola vez. Esa noche hice las cuentas. Su contribución representaba menos del 0,1% de lo que yo había pagado. Pegué ese número en el refrigerador. Al lado del certificado escolar de Lucía. Algunos números merecen ser visibles. Pero lo que más me dolió no fue el dinero. Fue darme cuenta de algo mucho más profundo. Durante 10 años, no fui una hija.
Fui una solución. Y en el momento en que dejé de ser útil, me convertí en el problema. El segundo mes fue peor. No llegó una carta, llegaron consecuencias. El consultorio del ortopedista de mi padre llamó a la casa de mis padres. Tenía una cita programada desde hacía semanas, pero la cancelaron. La razón. Un saldo pendiente de $84. $84. No lo atenderían hasta que se pagara. Mi teléfono empezó a sonar. 3 llamadas de mi madre en menos de 4 horas. Dejé que fueran a buzón. Esa noche me senté en el baño con la puerta cerrada, el único lugar donde Lucía no podía escucharme, y reproduje los mensajes. El primero estaba lleno de enojo. No sé qué juego estás jugando, María, pero tu padre no puede ver al médico. Espero que estés satisfecha. El segundo era más calculado. El seguro se canceló, ¿sabes lo que significa eso? La medicina de tu padre cuesta $412 sin cobertura, $412. El tercero fue diferente. Más bajo. Más pequeño. María, por favor, llámame. Apoyé la cabeza contra la pared fría. Cada parte de mí quería devolver la llamada. Resolverlo. Arreglarlo. Hacer desaparecer el problema, como siempre. La culpa no era solo emocional, era física. Pesaba en el pecho. Ardía en la garganta. Pero entonces pensé en Lucía. En su fondo universitario. En ese número que no dejaba de repetirse en mi cabeza. $6,200, donde deberían haber sido casi $18,000. Y me quedé en silencio. Esa noche, no llamé. Más tarde el teléfono volvió a sonar. Era mi padre. Eso nunca pasaba. Siempre hablaba a través de mi madre. Siempre en segundo plano. Contesté. Papá. Su voz sonaba débil, como si estuviera hablando desde lejos. María, sé que esto no es justo para ti. Me quedé en silencio. Tu madre no escucha, nunca lo ha hecho. No sobre dinero, no sobre ti. Pausa. Podía escucharlo respirar, lento, pesado. Lo siento. No dijo mucho más. Pero lo entendí todo. Colgué, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí enojo. Sentí algo peor. Aceptación. El sábado siguiente fui a ver a mi tía Elena. Hermana menor de mi padre. 68 años. Maestra jubilada. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Pero siempre veía todo, con una claridad que los demás evitaban. Llegué sin avisar. Abrió la puerta, me miró, y dijo: Voy a poner el té. Eso era todo lo que necesitaba. Nos sentamos frente a frente. Le conté todo. Los pagos. El total. El despido. Las llamadas. 20 minutos sin parar. Ella no me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, dejó la taza sobre la mesa y dijo: He estado esperando esto. Parpadeé. ¿Esperando qué? Que dejaras de pagar. Me quedé congelada. ¿Desde hace cuánto? 10 años. Sentí como si el suelo se moviera. Me explicó que lo supo desde el segundo año. Mi padre lo había mencionado una vez, sin pensar. María está ayudando con el seguro. Eso fue suficiente para que ella hiciera las cuentas. Intentó hablar con mi madre años atrás. Resultado: 2 años sin hablarse. Mi madre le dijo a toda la familia que Elena era difícil. Y nadie cuestionó esa versión. Tu madre controla la historia, dijo Elena. Siempre lo ha hecho. Sostuve la taza con ambas manos, buscando calor. No sé qué hacer. Me miró como si yo ya supiera la respuesta. Lo que decidas, yo estaré contigo en esa mesa. No entendía a qué mesa se refería. Aún no. Pero lo descubriría pronto. Esa misma semana, mi hermano volvió a llamar. Esta vez, no estaba tranquilo. Una agencia de cobro me llamó.
No pude evitar una pequeña risa. Bienvenido a mi mundo. Silencio. Mamá puso mi número como contacto en el seguro. Claro que lo hizo. Ahora el problema, ya no era invisible. ¿Desde cuándo pasa esto? 10 años, Luis. Esta vez, no discutió. Hizo preguntas. Las correctas. ¿Cuánto en total? ¿Por qué tú sola? ¿Por qué mamá nunca dijo nada? Respondí todo. Sin emociones. Solo números. Por primera vez, mi hermano empezó a ver la verdad. Ella me dijo que dejaste de pagar por enojo. Ella te contó una historia. Esta es la realidad. Silencio largo. Diferente al de antes. Más pesado. No puedes pagar, ¿verdad? No. Y esta vez, no fue una excusa. Fue un límite. Por primera vez en 10 años. Y algo en ese momento cambió. No en mi madre. No en mi hermano. En mí. Porque entendí algo muy claro. El problema no era que yo dejara de ayudar. El problema era que todos los demás se habían acostumbrado a no hacerlo. Buscar trabajo a los 43 años no es solo difícil. Es humillante. Te sientas frente a personas más jóvenes que tú, explicando por qué 14 años en una misma empresa no es una desventaja. Sonríes, respondes preguntas, finges seguridad. Mientras por dentro haces cuentas. En 3 semanas envié 41 solicitudes. Tuve 8 respuestas. 4 entrevistas. Y 2 rechazos que dolieron más que el despido. Cada noche abría una nueva hoja de cálculo. No la de mis padres, una distinta. Hipoteca. Servicios. Comida. Gasolina. Teléfono de Lucía. Sin los $1,800 mensuales, podía sobrevivir un poco más. Con ellos, ya estaría hundida. Un martes por la tarde encontré algo en la mesa de la cocina. Un formulario. Era una solicitud de empleo. Nombre, Lucía Torres. Lugar, heladería en la calle principal. Horas, medio tiempo. Me quedé mirándolo, sin respirar. Ella no me había dicho nada. Entré a la casa, y la encontré haciendo tarea como si nada. ¿Conseguiste un trabajo?, pregunté. Ni siquiera levantó la mirada. Sí. Empiezo mañana. Sentí un nudo en la garganta. ¿Por qué no me lo dijiste? Esta vez sí me miró. Porque ya tienes suficiente. No dijo más. Pero entendí todo. Esa noche lloré en el auto, antes de entrar a casa. Mi hija, de 15 años, estaba intentando cargar un peso que nunca debió ser suyo. Y en ese momento, desapareció la última parte de culpa que me quedaba. Porque ella estaba haciendo lo que otros nunca hicieron. Dar un paso al frente. A finales de marzo, recibí una llamada. Una empresa más pequeña, a 20 minutos de casa. Necesitamos una contadora. El salario era 15% menor. Acepté, antes de que terminaran la frase. No llamé a mi madre. Llamé a mi tía Elena. Empiezo el lunes. Bien, respondió. Pausa. La Pascua es en 2 semanas, ¿vas a ir? No me han invitado. Te invitarán. Y tenía razón. La llamada llegó unos días después. Mi madre, con una voz que no reconocía. Suave. Cálida. María, cariño. No me llamaba así desde hacía años. Sé que las cosas han sido difíciles, y quiero que vengas a la cena de Pascua. Toda la familia estará. Demasiado perfecto. Mi tía tenía razón. No era una invitación. Era un escenario. Esa noche, después de que Lucía se durmió, abrí el archivador. 10 años de estados de cuenta. Transferencias. Facturas. Todo. Los organicé por año. Los sujeté con clips. Los metí en una carpeta. 120 páginas. El peso era real.
No solo en números. En decisiones. En sacrificios. En silencio. 5 días antes de Pascua, recibí otra llamada. Esta vez de mi padre. Tu madre está en el hospital. Sentí que el mundo se detenía. Fui directamente. La encontré en una cama, conectada a máquinas. Me vio entrar, y dijo: ¿Ves lo que pasa? Me quedé paralizada. Como si todo fuera mi culpa. Como si yo hubiera causado eso. Me senté afuera, en el pasillo. Durante 1 hora, lo creí. Hasta que el doctor salió. Tiene hipertensión crónica. El episodio fue porque redujo su medicación por su cuenta. Parpadeé. ¿Reducirla? Sí. Tomó la mitad de la dosis. No fue mi decisión. No fue el dinero. Fue su elección. Salí del hospital con un nudo en el estómago. No sabía si sentir alivio, o algo peor. Porque entendí algo oscuro. No solo se trataba de necesidad. También se trataba de control. Esa misma semana, mi hermana Carla llegó de la ciudad. No la veía desde hacía 3 años. Nos sentamos en mi porche, con 2 copas de vino. Le conté todo. Cuando terminé, me miró confundida. Mamá dijo que tú querías hacerlo. Sentí que algo dentro de mí se rompía. ¿Qué? Le pregunté hace años si necesitaban ayuda, y me dijo que tú ofreciste pagar todo. Silencio. También dijo: tú no querías que yo viniera en Navidad. La miré directamente. Nunca dije eso. Nos quedamos en silencio. 2 hermanas, separadas por mentiras que ninguna sabía que existían. Nos puso en contra, dijo Carla. Asentí. Durante años. Esa noche no dormí. Me senté en la mesa de la cocina, la misma de siempre. Con la carpeta frente a mí. No quería venganza. Solo quería una cosa. Que la verdad estuviera en la mesa. Visible. Imposible de ignorar. A la 1 de la mañana, Lucía bajó. ¿Tienes miedo?, me preguntó. La miré. Mucho. Ella se sentó a mi lado. Entonces es importante. La miré, sorprendida. Si no te da miedo, no vale la pena. 15 años. Y entendía más que todos los adultos de mi familia. Tomé la carpeta. La guardé en mi bolso. Y por primera vez en mucho tiempo. Sentí que algo iba a cambiar. No sabía cómo. Pero sabía una cosa con certeza. Esta vez, no me iba a quedar en silencio. La casa de mi madre estaba lista para Pascua, como si fuera una obra de teatro a punto de empezar. La mesa perfectamente decorada. Platos de porcelana. Copas brillando bajo la luz. Un centro de flores amarillas en el medio. Todo, impecable. Todo calculado. El olor del jamón glaseado llenaba la casa, mezclado con el perfume de mi madre, ese mismo que llevaba décadas usando. Llegaron todos. Mi hermano Luis con su familia. Mi hermana Carla. Mi tía Elena. Incluso la vecina. Sonrisas. Abrazos. Conversaciones superficiales. Como si nada estuviera roto. Como si todo fuera normal. Nos sentamos. 9 personas alrededor de la mesa. Mi madre se levantó, y golpeó suavemente su copa con un tenedor. Antes de comer. María, cariño, ¿quieres decir la bendición? Me entregó el momento. Pensando que sabía cómo iba a terminar. Pero esta vez, no. Me levanté lentamente. Sentí la mano de Lucía sobre mi brazo. Respiré hondo. Gracias por esta comida, y por esta familia. Pausa. Y también, quiero agradecer esta mesa, porque aquí es donde quiero decir la verdad. El silencio cayó de golpe. Mi madre sonrió, pero no era una sonrisa real. Era tensión. Saqué la carpeta de mi bolso. El sonido del cierre fue lo más fuerte en la habitación. La puse sobre la mesa.
Estos son 10 años de pagos. Abrí la carpeta. Papeles. Números. Fechas. Cada transferencia. Cada factura. Cada gasto médico. Miré a todos. El total es $216,000. Un suspiro recorrió la mesa. Mi hermano se quedó inmóvil. Mi hermana abrió los ojos. Mi madre no dijo nada. Nadie me pidió hacerlo, continué. Pero se convirtió en mi responsabilidad. Miré a Luis. Tú no sabías. Ahora sí. Él bajó la mirada. Luego miré a mi madre. El día que perdí mi trabajo, te llamé. Silencio. No me preguntaste cómo estaba. Me dijiste que consiguiera otro trabajo, porque había que pagar el jueves. Su expresión cambió. Todo lo hice por esta familia, respondió. Negué con la cabeza. No. Yo lo hice. Tú lo recibiste. Las palabras quedaron flotando en el aire. Pesadas. Reales. Mi padre habló entonces. Después de años de silencio. Ella sabía. 2 palabras. Eso fue todo. Pero fue suficiente. Mi hermana habló después. Mamá, me dijiste que María quería pagar todo, y que no quería que yo viniera. Silencio. Eso no es verdad, añadí. Mi tía Elena intervino. Y a mí me dejaste de hablar por decir la verdad. Por primera vez, mi madre no tenía respuesta. Las lágrimas comenzaron a caer. Pero esta vez, nadie corrió a consolarla. El silencio era diferente. No era incomodidad. Era claridad. Respiré hondo. Y dije lo más importante. No estoy aquí para castigar a nadie. Los miré a todos. Pero tampoco voy a seguir cargando esto sola. Saqué otra hoja. A partir de ahora, vamos a compartir los gastos. Miré a mis hermanos. Dividido. Transparente. Justo. Luis asintió primero. Debería haber ayudado desde el principio. Carla también. Yo también. Lo siento. Mi padre solo observaba. Pero en su mirada, había algo nuevo. Alivio. Miré a mi madre por última vez. Te quiero, pero no a costa del futuro de mi hija. Eso fue el final. No hubo gritos. No hubo drama exagerado. Solo verdad. A la mañana siguiente mi teléfono no sonó. Por primera vez en años. Luis transfirió su parte. Carla también. Yo pagué menos. Mucho menos. Y por primera vez, pude respirar. Meses después, las cosas no eran perfectas. Pero eran reales. Mi hija consiguió una beca parcial. Su fondo empezó a crecer otra vez. Mi madre nunca pidió perdón. Pero envió un cheque a Lucía. Pequeño, pero significativo. Mi padre empezó a hablar más. Mi hermana volvió a formar parte de mi vida. Y yo. Dejé de ser invisible. Una noche me senté en la misma mesa de siempre. Escribí un cheque. $500. No $1,800. Lo guardé en el sobre. Y por primera vez en 10 años. Aún me quedaba vida después. Porque entendí algo que me cambió para siempre. Amar no es darlo todo. Es saber hasta dónde dar, sin perderte a ti mismo. Yo no destruí a mi familia. Solo dejé de sostenerla sola. Y cuando la verdad salió a la luz, todos tuvieron que verla. Y asumirla. Bienvenidos a Traición y Venganza, el canal donde las historias más profundas de familia, secretos y justicia salen a la luz. Si esta historia te hizo pensar, si alguna vez fuiste la persona que siempre carga con todo en silencio. Déjamelo en los comentarios. ¿Alguna vez tuviste que poner un límite aunque doliera? Y si aún no lo has hecho, quizá hoy sea el día. Suscríbete para más historias como esta. Porque a veces, la mayor venganza no es destruir,
Es simplemente decir la verdad.